Hola chicos, muy buenos días. Espero que estén teniendo un excelente martes ya. Y bueno, pues vamos a checar lo relacionado a nuestra segunda clase de diseño de la imagen personal. Ok, el día de ayer estábamos viendo y estábamos hablando un poquito sobre la importancia del cómo vestir. Estábamos hablando un poquito de lo que venía a ser la situación con John F. Kennedy y Richard Nixon, los cuales pues eran, como ustedes saben, en aquellos años en los 60, los principales candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Obviamente ganó John F. Kennedy por la imagen personal. Fue el primer caso en donde se vio que un presidente se preocupara tanto por su imagen personal, por mostrar seguridad, que esto ayudó muchísimo. Entonces, se puede entender y se va a entender de hoy en adelante que la imagen personal es muy importante para una primera impresión. Ojo, no lo es todo porque hay que tener algunos otros aspectos en cuenta, pero la primera imagen, es decir, lo primero que nosotros veamos, cuenta muchísimo para el futuro de cualquier situación, ya sea un área laboral, ya sea una relación, ya sea la venta de un producto, no lo sé. Entonces, para todo esto estábamos checando que hay que tener una personalidad muy fuerte. Y tenemos esta imagen de este anzuelo y esta es una analogía. ¿Cómo lograr ser indispensable para los demás? Y es decir, que nosotros tenemos que enganchar, como si se tratase de un anzuelo, a las personas con nuestra imagen, nuestra actitud, nuestros valores, etcétera. Hay que tener en cuenta 5 puntos muy importantes relacionados de cómo ser indispensable. Y es que es la imagen personal. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre ciertos aspectos que van a constituir el hecho de formarte una imagen para tu medio laboral, para tu día a día, toda la clase de situaciones a las que nos podamos enfrentar y que nuestra imagen personal, lenguaje corporal y demás cosas nos van a ayudar. La imagen personal la vamos a comunicar a través de 5 canales. El aspecto externo, es decir, el cómo es que nosotros nos vestimos, la higiene que nosotros mantengamos sobre nosotros mismos, los colores que nosotros usemos, maquillaje y peinado. Toda esta clase de cosas van a constituir un poco la imagen que nosotros vamos a ir manejando y que las personas van a poder ir viendo. Es decir, este es un aspecto externo. Las personas pueden darse cuenta de esta clase de situaciones y resulta muy atractivo a la vista e inclusive genera confianza el ver una persona bien vestida, con buena higiene, buena combinación de colores, que esté bien maquillada, que esté bien peinado o bien peinada. ¿Sale? Tenemos el siguiente caso que viene a ser el aspecto verbal, el cual va a referirse en el uso del lenguaje, la precisión de las palabras y el discurso, es decir, en la parte del discurso, el tono y timbre de voz. Muchas de las personas tienden a utilizar un término que se llama cantinflear, que es cuando quieren decir mucho y terminan diciendo nada. Se trata de ser lo más concreto posible que se pueda en este mundo y ya a partir de ahí las personas van a entender qué es lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces es importante mantener un buen lenguaje, por lo que hay que, y esta parte la iremos trabajando en los días posteriores. Una de las situaciones más importantes es el hecho de las muletillas. Tratar de eliminar toda muletilla posible. Yo al día de hoy aún soy consciente de que tengo ciertas muletillas, por ejemplo, la palabra en base de, siento que muchas veces lo digo y ni siquiera soy consciente de eso, pero bueno, hay muchas muletillas que nosotros podemos ir utilizando y que no somos muy conscientes. Si las tratamos de hacer conscientes y las podemos eliminar, nos va a ayudar muchísimo a lo que viene a ser nuestra dicción, a directamente nuestro uso del vocabulario, es decir, ir mejorando en lo que viene a ser nuestro discurso. Recordemos que un discurso y el hablar, pues son cosas que van relativamente de la mano, pero se utilizan en diferentes cuestiones, ¿ok? Entonces, el lenguaje verbal es muy importante. Tratemos de evitar y tratemos de ser conscientes si es que utilizamos muletillas. Por otro lado, tenemos el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es otro aspecto muy importante. Imagínense que ustedes están viendo a algún noticiero en la televisión y se dan cuenta que uno de los conductores está utilizando su cuerpo de manera muy estresada o con movimientos demasiado exagerados. ¿Qué es lo que nos va a hacer entender?
pues obviamente que esta persona no se siente cómoda frente a la cámara y nosotros lo podemos notar. Por lo que es importante mantener una buena postura con movimientos, la manera de caminar, la mirada, sonrisa, ¿ok? Cuando estemos utilizando, bueno, no les voy a pedir exactamente que sean las personas más simpáticas del mundo, las más amigueras, porque todos tenemos diferentes personalidades, pero siempre hay que tener muy importante y muy en cuenta el hecho de la postura, es decir, qué tan rectos estamos, movimientos, ya sea de nuestras manos, de si estamos utilizando las manos para acompañar a nuestras palabras y manera de caminar, es decir, si estamos con las personas, si tenemos la mirada agachada, si estamos volteando hacia arriba, si no estamos prestando atención visualmente a la persona, pues son cosas que la otra persona va a ir entendiendo. Y por otro lado, también tenemos la no verbal, que es decir, la gesticulación de las palabras. Por otro lado, y el último de los 5 canales más importantes, estamos hablando de la educación, perdón, en lo cual vamos a estar viendo lo que viene a ser la cortesía, ética y valores. El día de ayer les estaba mencionando que era muy importante en la parte de la educación el hecho de ser congruente en el aspecto de en la manera en que nos vestimos tenga sentido con la imagen que estamos tratando de dar, de transmitir, ¿ok? No me sirve a mí de nada ver a una persona muy elegante si va a ser una persona que va a tener un lenguaje de camionero. ¿Ok? Hay que tratar de ser congruentes en el aspecto en cómo nos vamos vistiendo. Y esto es muy importante. Tratemos de ser lo más corteses, educados y éticos. Lo que se refiere a ética, ya lo saben, es entender lo que está bien y lo que está mal en esta vida y tratar de evitar decir palabras que éticamente pueden parecer incorrectas, ¿ok? Actualmente, pues ya saben que hay temas que son muy delicados y muchas de las veces, como para tratar de ser un poquito chistosos, tratamos de utilizar estos temas o se han dado cuenta que hay personas que lo hacen y éticamente están súper mal y se ven mal y pues al final de cuentas la educación llega a ser otros dos aspectos. Ok, entonces en base a estos 5 canales tenemos que la imagen se va a construir. Lo vamos a construir a través de la proyección y la identidad. En la identidad directamente va a ser todo lo que nosotros nos constituye, ya sea nuestra personalidad, nuestro autoestima, valores, creencias, cultura, historia, profesionalidad, proyectos, éxitos. Es decir, la identidad va a reflejar qué es lo que soy. Y por otro lado tenemos la proyección, que la proyección va a ser nuestro aspecto exterior. Es decir, volvamos acá, la vestimenta, higiene, colores, maquillaje, peinado, todo lo que directamente estamos viendo relacionado con la imagen personal. Y finalmente, eso es lo que transmitimos. Es decir, lo que las personas antes de siquiera hablar con nosotros va viendo y creamos una imagen ya directamente que es percibida por las personas. ¿Ok? Entonces, a esto les voy a pedir que, bueno, si le quieren tomar una captura de pantalla o si ya directamente lo quieren copiar en su libreta, porque esto es muy importante en la construcción de la imagen personal. ¿Ok? Para irnos adentrando y una de las actividades que vamos a ir haciendo y al mismo tiempo para ir terminando este video, vamos a ir construyendo nuestra imagen personal. ¿Por qué creen ustedes que los alumnos de medicina desde el primer semestre que entran a la carrera utilizan batas? Porque desde ese momento es donde empiezan a darse cuenta del lugar que les corresponde en la vida y a partir de ahí ellos empiezan a crear una identidad, es decir, lo que van mostrando y lo que van tratando de dar a percibir a todo el público. Es por eso que son tan famosos los memes actualmente de las personas de medicina, los alumnos de medicina, porque directamente, pues desde el primer semestre ya sabemos que son ellos y también los de enfermería. Ellos compran su uniforme quirúrgico y a raíz de ahí ellos ya se les da a entender que ya son médicos y tienen que continuar con su carrera. Se crean una imagen, se la creen y a partir de ahí es como van formando ellos su imagen personal. Entonces debemos elaborar nuestra identidad profesional en este caso y tener en cuenta qué, dónde y a quién voy a tener enfrente.
¿ok? Hay que tomar muy en cuenta cuál es nuestro perfil profesional, es decir, de qué carrera estamos egresando, qué estudios anteriores son los que yo tengo, cuál es mi objetivo, es decir, qué es lo que estoy construyendo y en base a la vestimenta o la personalidad que estoy haciendo, qué es lo que quiero hacer, cómo es que quiero que me perciban ante el mundo. Tenemos lo otro que hay que tener las situaciones e interlocutores, es decir, los interlocutores, como ustedes saben, son las personas con las que nosotros nos relacionamos a diario. Nosotros constantemente estamos cambiando de interlocutores. Es decir, hoy estamos hablando aquí con nuestros alumnos, en la tarde tal vez estemos hablando con nuestros papás, tal vez un poco más noche, si trabajamos por la noche, vamos a trabajar con clientes y eso va a hacer que nosotros vayamos cambiando de interlocutores, nuestros valores, nuestra ética y nuestra imagen personal. ¿Sale? Y la cultura del lugar de trabajo, es decir, que va a depender muchísimo también de dónde trabajemos. Como les había comentado el día de ayer, si alguien trabaja en McDonald's, que ellos tienen un uniforme o en estos lugares de autoservicio, pues obviamente vamos a cambiar nuestra imagen personal, nuestro comportamiento, etcétera, por cómo nos lo rige el lugar. Y ya por otro lado, pues si trabajamos en una oficina o algo así relacionado con un poquito más de formalidad, bueno, pues vamos a cambiar también nuestra imagen personal, ¿ok? Entonces, vamos a tomar en cuenta la parte de la identidad para realizar la siguiente actividad. Les voy a encargar, por favor, como actividad que me la manden también al grupo de WhatsApp, que por cierto, no he recibido lo de la clase anterior, es decir, la del día de ayer, así que les pido, por favor, que entre más pronto lo tengan, pues me lo manden, por favor, para que no nos vayamos atrasando. Vamos a elaborar una lista de cosas, de aspectos relacionados con la identidad, es decir, quiénes somos profesionalmente, personalmente, etcétera. Para eso les digo, nos vamos a basar en la parte de la identidad para ir construyendo una imagen de identidad personal. Vamos a compartir esta lista en el grupo de WhatsApp, ¿sale? Entonces, su actividad es tratar de ir viendo quiénes creen ustedes que son, ¿sí? Y a partir de ahí crear una lista para nosotros ir creando una identidad. Chicos, esta sería su actividad del día de hoy. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer saber por el grupo de WhatsApp. Y si no tienen ninguna duda, nos estaríamos viendo el día de mañana con otro video aquí de la clase. Hecho, chicos, que tengan un excelente día y nos vemos hasta mañana.